Muy bien, retomamos entonces esta segunda parte. Volvemos acá a la pantalla. Muy bien. Entonces quedamos en que a 30 de septiembre nuestra deuda era de 15.060.000 pesos. En octubre 31 la tasa representativa subió a 2.550. ¿Cuánto debíamos en dólares? 6.000, ¿cierto? Sí. Y la tasa está a 2.550. ¿Cuál quiere decir? Que a octubre 31 debíamos 15.300.000. Y según nuestra contabilidad estábamos en 15.060.000. Esto era en septiembre 30. Muy bien. Quiere decir que tuvimos una variación de 240.000 pesos en contra. Muy bien, 240.000. Y vamos a hacer el abono. El abono sería $1.000 a 2.550 pesos. Quiere decir que en este momento tendríamos que disponer de 2.550.000 para abonarle al proveedor. Quiere decir que ya la deuda va en 12.750.000, correspondientes a $5.000 a 2.550 pesos. Perfecto. En noviembre el dólar subió a 2.600. El 30 de noviembre estaba a 2.600. Tenemos $5.000, pero ahora son a 2.600 pesos. O sea que debemos 13 millones de pesos noviembre 30. Y teníamos 12.750.000 a octubre 31. Sé que el ajuste es de 250.000 pesos. También en contra, ¿no? Volvió y subió el dólar.
y el abono seguirían siendo $1000 a 2600. 2.600.000. O sea que en ese momento nuestra deuda es de 10.400.000 que corresponden a $4.000 a 2.600 pesos. Y nos falta solo diciembre 31, que la tasa representativa bajó de nuevo a 2.580. ¿Cuántos dólares debíamos? 4.000, pero ahora 2.580 pesos. Son 10.320.000. Y en nuestros saberes teníamos 10.400.000 pesos. Esto es lo que debíamos a diciembre 31 y esto es lo que debíamos a noviembre 30. Perfecto. O sea que tuvimos una variación de 80.000 pesos, pero en este caso es a favor. Y haríamos el abono serían 2.580.000 pesos. La deuda quedaría en 7.740.000, que son $3.000 a 2.500. En ese momento, si vamos a hacer cierre y emitir estados financieros, pues nuestra deuda con el proveedor es esa al 31 de diciembre. ¿Sí? Obviamente, en enero cambiará, ¿no? Así sea el 2 de enero cuando ya tengamos otra tasa representativa del mercado. Pero como el balance en general, el estado de situación financiera es un estado que nos refleja cómo está la empresa hoy, ¿sí? Cómo que cerró el 31 de diciembre. Entonces, a 31 de diciembre, nuestro saldo que va al balance son 7.740.000. Pero observemos cómo son $3.000 a la TRM, pero también es el resultado de todo el movimiento que tuvimos en la cuenta proveedor del exterior. Si lo hemos hecho bien, contablemente va a coincidir siempre, siempre va a coincidir. Muy bien. Inicia la ronda de preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Una consulta.
Luis, te escuchamos muy suave. Ah, ahí me escucha. Sí. Entonces, si llega otra vez al 1 de enero, nos tocaría hacer lo que usted nos dijo en los ejercicios pasados. No, Viendo no, claro que es a corto plazo, largo plazo. no, porque es que esa deuda toda está en el corto plazo, son proveedores. Ok. Desde el principio, desde el principio los proveedores se clasifican en el corto plazo porque aparte de todo la deuda estaba a 10 cuotas, no alcanzaba a ser un año. No, supongamos que sea pues a un mayor plazo, por ejemplo. Pues, normalmente no ocurre, normalmente los proveedores, de hecho aquí me exageré diciendo que a 10 meses, normalmente no sucede. Ok. Profe, o sea que como ya empezamos un nuevo año, hay que tener en cuenta el precio del dólar para volver a hacer los pagos. En realidad eso no nos afecta mucho si hay o no cambio de año, porque mira que aún sin haber cambio de año el dólar varió, ¿sí? Lo que pasa es que el dólar es volátil, ¿cierto? Entonces digamos que a 31 de enero también hay que reevaluar la deuda, ¿sí? Cuánto, independiente que haya habido cambio de año o no, el dólar varía, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa variación en el dólar a la hora de tener en Y cuenta hacer los todo eso. pagos. Lo que les decía era que, por ejemplo, el 1 de enero, el 2 de enero, si nosotros hiciéramos las cuentas, en realidad lo que debemos en pesos es otra plata, ¿no? Pero no es que en ese, mejor dicho, no es que nosotros tengamos que hacer un cálculo de la deuda día a día, ¿no? Es como mínimo al final del mes para saber en cuánto cerramos el mes en la deuda, porque si lo hacemos día a día, pues todos los días nos enloquecemos haciendo registros porque el dólar todos los días cambia, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Ok, perfecto. Eh, Vamos a hablar de un poquitico, la verdad es muy corto lo que vamos a mencionar, pero vamos a hablar un poco de las cuentas por pagar, ¿sí? ¿Por qué se presentan cuentas por pagar? Normalmente son pagos que la empresa adeuda a personal diferente a los proveedores, ¿sí? Una de las más utilizadas es costos y gastos por pagar. Es muy importante, estas son deudas que la empresa adquiere por concepto de costos y gastos, valga la redundancia, es decir, que los debe, pero son gastos de la empresa o son costos de la empresa. Por ejemplo, los servicios públicos. Normalmente los servicios públicos se causan, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de empresa, esos servicios públicos pueden ser un gasto o puede ser un costo. Me explico. Si la empresa es comercial, si nosotros lo que hacemos es comprar mercancía para vender mercancía en el mismo estado, entonces el recibo de la energía eléctrica es un gasto, ¿sí? Porque en esa empresa no hay transformación de nada. Entonces, ese recibo es un gasto. ¿Por qué lo ponemos en cuentas en costos y gastos por pagar? Porque normalmente cuando el recibo de la energía llega, tiene una fecha de vencimiento posterior, el otro mes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a causar ahí? Que sí la debemos, que es la energía del mes en el que estamos, pero que se va a pagar el otro mes, ¿sí? Que es un costo que tenemos, un gasto, perdón, que tenemos que cubrir. Ahora, si la empresa es industrial, si en la empresa hay un proceso de transformación de materia prima a producto terminado, entonces allí sí vamos a utilizar el concepto de costo en la energía. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas que transforman mercancías eh, utilizan energía para la operación de sus maquinarias, ¿cierto? Y eso está directamente relacionado con el departamento de producción, entonces para esta empresa es un costo. Otro que se nos presenta en costos y gastos por pagar son los financieros, ¿no?
¿Qué pasa con los... Pregunta. Dime. Por ejemplo, lo que usted dice de la parte de producción, pero la empresa no toda es producción, también hay administración y eso, uno ahí cómo hace para saber qué tanto es de costo y qué tanto es de gasto, o simplemente llevo todo al costo y ya. No, hay que hacer un análisis, una clasificación, ¿sí? ¿Qué parte de la factura de la energía llevas al gasto y qué parte de la factura de energía llevas al costo? Porque evidentemente hay una diferencia, ¿sí? Si uno es juicioso en la empresa, pues puede como tener un medidor diferente, así sea interno, que te mida cuántos kilovatios se consumen en la parte de producción y por diferencia en la factura podrías mirar cuántos son de administración, ¿cierto? Otra forma puede ser una tasa porcentual, que uno diga, bueno, mire, normalmente un asesor a uno le dice, un ingeniero eléctrico le puede decir, mire, es que usted en las oficinas tiene tantas luminarias y tantos computadores, usted lo que consume es tantos kilovatios hora, que eso es un 80 o un 90 o un 85% del consumo de su factura. Entonces, digamos que uno establece esa tasa y cada mes la aplica sin tener que hacer una medición más rigurosa. Pero sí, efectivamente, eso pasa con la energía cuando tenemos la planta y la parte de administración o inclusive ventas en la misma parte, pues tenemos que distribuir y llega una sola factura de energía, pero hay que reconocer que parte de esa energía es gasto y parte de esa energía es costo. Pero hay que hacer el estudio de qué porcentaje y qué porcentaje. Lo mismo pasa con otro costo y gasto por pagar si es que se nos presenta cuando quedamos debiendo el arrendamiento, ¿sí? El arrendamiento también se lleva a esta cuenta de costos y gastos por pagar, porque para la empresa el arrendamiento puede ser un costo o puede ser un gasto, dependiendo si estamos hablando del arrendamiento de la planta de producción o de la sala de administración y ventas. Y si está compartido, igual como nos lo acaba de preguntar Camila, pues también hay que distribuirlo. Lo que pasa es que el arrendamiento ya es más fácil porque tú puedes medir en metros cuadrados, ¿cierto? Es decir, cuántos metros cuadrados es la bodega o el local que estamos pagando y cuántos de esos metros cuadrados se están utilizando en producción y cuántos de esos metros cuadrados se están utilizando en el departamento de administración y ventas. Entonces, en ese sentido, sí es más fácil distribuir el arrendamiento que, por ejemplo, la energía, ¿no? Entonces, lo que uno hace es llevar esos valores facturados o adeudados en la cuenta costos y gastos por pagar y luego sacar los costos y gastos por pagar cuando los cancele contra bancos. Normalmente, como obedecen a costos y gastos, esos son de corto plazo, ¿sí? Ya son cosas que tenemos que pagar casi que en la inmediatez, ¿no? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a pasar a otro tema que sí es un poco más profundo, más complejo, y es el tema de los impuestos. Porque para las empresas los impuestos están dentro del sector de los pasivos, ¿sí? Aunque no sea un impuesto que pague la empresa de su bolsillo, pero si es un intermediario, pues va a ir dentro de sus pasivos. Entonces, antes de mirar la parte práctica de los impuestos, que creo que no la alcanzaremos a ver hoy de algunos, vamos a meternos en el mundo de los tributos, ¿cierto? Vamos a conocer, a entender la concepción de los tributos, ¿les parece? Muy bien, entonces les voy a compartir una presentación y vamos a empezar a hablar de esto. Profe, en el parcial que nos va a evaluar. En el parcial que quedamos, ya te digo, antes de esto solucionemos esa pregunta. Habíamos quedado en que... Espera, comparto la pantalla de nuevo. Miremoslo.
En el acuerdo quedó, Cami. En el acuerdo quedó que en el primer parcial sería obligaciones, cuentas por pagar, descuentos. Ya. O sea, hasta proveedores. Ajá, Descuento. obligaciones, cuentas por pagar y descuentos. Ajá, o sea, hasta el taller que entregaron hoy. Sí, señor. Ok, ya ahí no me salgo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, gracias, Alejandra. Debemos partir de la concepción, niños, que no todo en el sistema son impuestos, ¿sí? No todo en el sistema son impuestos. Entonces, partamos de la concepción del tributo, ¿sí? ¿Qué son los tributos? Son prestaciones o dinero que el Estado exige en virtud de la ley y en ejercicio de su poder soberano, de su imperio, los dineros que exige para sostener, financiar sus gastos en inversión, en mantenimiento, en justicia, solidaridad y en equidad. En realidad los tributos, compañeros, existen desde que el hombre vive en sociedad, ¿sí? Y es que realmente para administrar la sociedad en la que vivimos, pues hay que tributar. Esto en una escala más pequeña, podríamos decir que lo más parecido a esto es cuando nosotros hablamos del régimen de propiedad horizontal o nos vamos a vivir en los llamados conjuntos cerrados, ¿sí? Si nosotros nos vamos a vivir a un conjunto cerrado y nos gusta vivir allí por los beneficios que ello contrae, tenemos que contribuir para que eso sea así o no. Lo primero que pasa cuando uno se va a vivir a un conjunto cerrado es que tiene que pagar una cuota llamada administración, ¿sí? ¿Y esa administración para qué es en un conjunto cerrado? Para cuidar. Para pagar, ¿cierto? Por esos beneficios que obtenemos de vivir en un conjunto cerrado, ¿no? Para pagar la vigilancia, para pagar el aseo de las áreas comunes, para pagar los servicios como la iluminación de las áreas comunes, para pagar la persona que hace mantenimiento de la piscina si es que tiene piscina, o de los juegos infantiles, o las reparaciones locativas del exterior, el seguro de áreas comunes. Entonces, mire que esas personas que viven en un conjunto cerrado tienen beneficios, ¿cierto? Pero esos beneficios no son gratis, ¿no? Por eso hay que pagar. Digamos que en la sociedad es lo mismo. Si nosotros queremos vivir en sociedad y entonces tener ciertos privilegios de vivir en sociedad, pues tenemos que pagar una administración de esa sociedad, ¿no? Y eso es por medio de los tributos. Muy bien. Aquí es donde empezamos a ver las clases, donde les digo que no todo son impuestos, ¿no? Los que más conocemos son los impuestos, pero también existen las llamadas tasas y las llamadas contribuciones. Y son tres formas de tributar diferentes, son tres clases. Continuemos. Vamos a hablar entonces de los impuestos. Son prestaciones en dinero en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de las personas físicas o morales para contribuir con los gastos públicos. ¿Cuál es la característica? Cuando nosotros hablamos, si ustedes observan, dice impuesto, ¿cierto? ¿Quién lo impone? El Estado. Su característica principal es que es de carácter obligatorio
Y adicional a eso, no tiene una relación de contraprestación directa con la persona que lo paga. Por ejemplo, el IVA. ¿Estamos o no obligados a pagar el IVA cuando compremos un bien grabado? Es un impuesto, es la obligación, ¿cierto? No podemos escoger, yo no puedo decir no me cobre el IVA, ¿cierto? No, es un impuesto, es obligado. Ahora bien, cuando ustedes compran un bien grabado, están convirtiéndose en contribuyentes del IVA, están pagando el IVA, ¿cierto? ¿Qué beneficios directos del Estado en el momento de pagar el IVA recibimos? ¿Ustedes qué reciben por ese IVA que pagan? Reciben un beneficio directo, una contraprestación, algo que les dé el Estado en ese momento. No. No. Ahora pensemos en otro impuesto, el impuesto de renta. Digamos que en el impuesto de renta no todos somos contribuyentes porque tiene unas categorías y debemos cumplir ciertos requisitos para ser declarantes de impuesto de renta, ¿no? Pero en el caso de que lo fuésemos, ¿sí? Es decir, si nuestros ingresos dan para ser declarantes de renta y en algún momento declaramos y pagamos impuesto de renta, ¿qué beneficio en el momento que vamos y presentamos la declaración de renta en el banco y pagamos lo que tengamos que pagar? ¿Qué beneficio recibimos por parte del Estado? Directo, o sea, que yo entregue el documento y me digan, listo, tenga tal cosa. Fíjense que nada, absolutamente nada. Entonces, esa característica tienen los impuestos. Son obligatorios, pero no hay una contraprestación directa. O sea, no hay un beneficio directo que nosotros digamos, recibí esto del Estado. Aunque en términos generales, digamos, es para el beneficio de todos, ¿no? Seguridad, salud, educación, en teoría, pues, ¿no? Es lo que se financia, el gasto público, obras de inversión. Tiene una vocación general, se cobra sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador. El IVA se lo cobran, lo decíamos hace un rato, a todo el que vaya, ¿cierto? Ya no le preguntan a usted quién es, no, el bien es grabado y hay que pagarlo, sea quien sea. Ahí no cabe la expresión, usted no sabe quién soy yo. No guarda una relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado para el contribuyente, ya lo decíamos, no recibimos un beneficio inmediato. Su pago no es opcional, de hecho se llama impuesto, es obligatorio cumplir con ese deber. Y la capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y equidad que debe reflejarse implícitamente en la ley que lo crea. Uy, nos quedan otros 10 minutos. Sin que pierda su vocación de carácter general. ¿Qué es esto de la capacidad económica? ¿Cierto? Lo que busca es tratar de ser justos en cobrar los impuestos de acuerdo a lo que la gente está en capacidad de pagar. Obviamente, de no ser así, una sociedad sería insostenible. A veces inclusive nos quejamos en Colombia y decimos, uy, pero es que no es justo tanto y tanto impuesto, ¿no? De eso se trata eso, de mirar la capacidad de pago. De hecho, cuando evaluamos la capacidad de pago, entra lo que les decía ahora, el impuesto de renta. Por ejemplo, ¿quién de ustedes es declarante de impuesto de renta? ¿Hay alguno de ustedes que sea declarante de impuesto de renta? No, profe. Somos muy pobres. No tenemos tanta capacidad económica, dirías. No somos pobres, no. Muy bien. Nuestra capacidad económica no da para pagar impuesto de renta, ¿cierto? Entonces miren que ahí se maneja un tema de justicia y es general. El impuesto de renta es para todo colombiano, ¿cierto? Lo que pasa es que hay unas categorías y dicen, miren, a ver, estas personas ni siquiera tienen que declarar que les vamos a cobrar impuesto de renta si sus ingresos son bajos, ¿cierto?
Habrá otras personas que se encuentran entre la categoría de declarantes que tienen que declarar el impuesto de renta, pero aún así están en un segmento de ingresos bajos donde están obligados a declarar, pero no pagan impuesto de renta. Es decir, cuando elaboremos la declaración va a dar cero. Y va a haber otras personas que en consecuencia van a tener que declarar y también pagar impuestos. Esas personas serían las de mayor capacidad de pago, las de mayores ingresos, las de mayor generación de renta. Estas personas sí tendrían. Entonces diremos que puede haber generalidad, pero también atendiendo la capacidad de pago. Esto no pasa con el IVA, ¿sí? No pasa con el IVA, ¿por qué? Porque todo el que vaya a comprar un producto paga el impuesto. Pero ¿cómo se mide la capacidad de pago en una persona? ¿Sí? ¿Cómo saber si le cobramos más o menos IVA? En realidad todos pagamos proporcionalmente lo mismo porque la tasa es general, ¿sí? Pero la capacidad de pago en un impuesto indirecto como es el IVA depende de lo que tú vayas a comprar, ¿cierto? Si yo hoy me compro el último iPhone, tengo que pagar un IVA por él, ¿cierto? ¿Qué van a decir? Si este tiene para comprarse el último iPhone, tiene para pagar el IVA, ¿no? Así como decía un amigo mío, el que tiene para el whisky tiene para hielo, ¿no? Entonces, es lo mismo, tu capacidad de pago se mide de acuerdo a lo que compres, ¿sí? Si yo veo que no tengo capacidad de pago para un producto oneroso, entonces no lo compro, ¿sí? Pero si yo me decido a comprarlo es porque tengo esa capacidad de pago y debo asumir el IVA de ese producto. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Las tasas. Las tasas ya son un poco diferentes. Son aquellos ingresos establecidos en la ley o con fundamento en ella, a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación. Yo muevo esto a... que se me fue. Pensaba mover la fotico para que nos quede al otro lado. Contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. Normalmente las tasas se pagan por una prestación de un servicio del Estado. Y cuando nosotros pagamos la tasa es porque estamos utilizando esos servicios. Y para que el gobierno preste esos servicios tiene que incurrir en costos o gastos. Entonces, lo que el gobierno cobra por la tasa es parte de recuperar o financiar el mantenimiento de ese servicio que está prestando. ¿Cuál es la diferencia con el impuesto? Que aunque es obligatoria, sí es discrecional. Es decir, yo solo la pago si utilizo el servicio. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la tasa aeroportuaria? ¿Quién paga tasa aeroportuaria? Cuando compramos tiquete de avión. El que utilice el servicio de transporte aéreo, ¿cierto? Pero, ¿qué servicio nos está prestando el gobierno ahí? Pues del gobierno depende el control del espacio aéreo, ¿cierto? Lo que llamamos la aeronáutica civil. Y eso garantiza temas de seguridad, de que no se estrellen los aviones, de que haya control, de que tengas un buen viaje, ¿cierto? Entonces, si vas a viajar en avión, debes utilizar los servicios de la aeronáutica civil y debes pagar esa tasa. Ahora bien, si tú no quieres pagar esa tasa, tienes la opción de no pagar esa tasa. Pues en realidad, si no quieres pagar esa tasa, no viajes en avión. Te vas en moto, te vas en carro, te vas en burro, te vas a caballo, qué sé yo. Pero si no utilizas los servicios de la aeronáutica civil, pues no pagas. Si quieres utilizarlo, pues pagas. Entonces ahí está la discrecionalidad. Si yo utilizo el servicio o no. Algo similar pasa con el tema de los peajes, ¿no?
Es una tasa por la utilización de un bien de dominio público, pero si tú quieres pagarla, pasas por el peaje y si no, no viajas, ¿no? O te vas por una trocha, qué sé yo, o te vas en moto que no paga la tasa. ¿Sí? A eso se refiere con que es una prestación de servicio del Estado, utilización de bienes de dominio público y por utilizarlo debes pagar, solo cuando lo utilices. La prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal, sí, también está amparada en la ley, debes pagarla siempre que utilices los servicios. Nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado prestar una actividad o un bien de servicio público y la retribución pagada guarda relación directa con los beneficios derivados. Fíjense que ahí sí hay una relación directa, ¿cierto? Yo estoy pagando porque estoy recibiendo un beneficio, porque me están prestando un servicio o porque estoy utilizando unos bienes de uso público, unos bienes del Estado, ¿no? Entonces digamos que ahí sí hay como una contraprestación directa. Bueno, vamos a las contribuciones. Son prestaciones en dinero que el Estado exige a los beneficiarios de obras y servicios estatales para financiar la construcción o mantenimiento de dichas obras o servicios o por el beneficio individual obtenido por las obras o servicios del Estado. Esto se presenta cuando el Estado invierte en obras de las cuales se beneficia la ciudadanía. Se les dice, miren, ustedes con estas obras se van a beneficiar. Entonces, por favor, contribuyan con ellas. ¿Sí? Por favor, contribuyan con ellas. Son obligatorias, pero no son generales. Me explico, no son para todo el mundo en el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a beneficiar de la obra, ¿cierto? Entonces, aplica a aquellos que se beneficien de la obra. Niños, nos queda menos de 1 minuto de esta segunda parte. A mí se me pasa volando el sábado por la mañana con ustedes. ¿Ah? Utilicemos un par de segunditos nuevamente para estirarnos, para levantarnos de la silla. Hagamos la pausa activa y nos vemos en un par de segunditos. ¿Listo? Y al regreso seguimos. Por favor, no se muevan. Ya regresamos.